Kimberly, buenas noches. Buenas noches, Ciro. Ya veíamos al comienzo del programa que la marcha por el Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México transcurrió de forma pacífica. Acudieron unas 75,000 asistentes, según las cifras del gobierno capitalino. Hubo un claro deslinde de los grupos violentos. Por eso, los incidentes de violencia fueron muy reducidos. Esta vez solo 8 personas tuvieron que ir al hospital. De ellas, 6 mujeres policías que estuvieron heridas por picayelos, golpes e intoxicación. Hubo otras 2 jóvenes que también resultaron heridas, 2 activistas del colectivo Bloque Negro, quienes en una acción de vandalismo en el Metro Hidalgo quedaron debajo de los vidrios de una estructura que ellas mismas derribaron. En el Zócalo se dieron las protestas más intensas, con grupos lanzando objetos, prendiendo fuego, tratando de derribar las vallas metálicas que protegen desde anoche Palacio Nacional. El secretario de Gobierno, Martí Batres, dijo que en esta acción participaron hombres y no hubo ningún detenido. Y Ciro, a pesar de que hubo denuncias de que había gases lacrimógenos, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México negó que los hayan utilizado. No los utilizaron de acuerdo con ellos, explicaron que solo usaron un equipo de extinguidores para apagar algunos conatos de incendio. Y bueno, Miriam Moreno y Jafet Tirado están ahí, en el Zócalo de la Ciudad de México. Pues buenas noches. Buenas noches, vamos a ver cuál es el balance que hacen de esta marcha de mujeres en la ciudad. Una marcha, de hecho 2 marchas, una salió del Monumento a la Revolución y otra del Ángel de la Independencia, que se identificaron, yo creo, por la alegría de volver a tomar la calle. Las autoridades estiman alrededor de 75,000 manifestantes. Yo creo que fueron más porque muchas mujeres no alcanzaron a llegar al Zócalo capitalino. Una manifestación, una marcha de muchos matices, en donde yo creo que lo que permeó más era la alegría de volver a salir. Vimos música, vimos danza, vimos gente enojada, mujeres enojadas, mujeres reclamando justicia de nuevo, mujeres reclamando que no se criminalice este tipo de manifestaciones por parte del gobierno capitalino y federal. También cuando te hablo de matices, te hablo que también identificó esta manifestación la solidaridad con las mujeres policías, no como cuerpo policíaco, sino por ser mujeres. Vimos muchas muestras de solidaridad, vimos abrazos, entrega de flores, vimos a las mujeres policías también participando de la manifestación, algo que no se había registrado en ninguna de las marchas en las que hemos estado y dado seguimiento. Una manifestación que no fue lo que el gobierno había dicho que sería. Vimos algunas cuestiones, incluso la autoridad ya reportaba algunas mujeres policías lesionadas, pero son las mínimas, es el mínimo número, no como en otras ocasiones. Una manifestación que ya nos dará cuenta Jafet, que entra al Zócalo capitalino y seguían llegando los contingentes, y aquí se registró algo muy particular que hemos visto siempre en todas las manifestaciones feministas. Pues comentarles que desde las 3 de la tarde ya había contingentes que ingresaban al Zócalo capitalino y no dejaban de llegar, incluso eran las 7:30 de la noche y los contingentes seguían llegando, de esa cantidad la afluencia de gente. Y sí, a pesar de que se registra una marcha que es pacífica, que realmente podemos ubicarla como pacífica, bueno, pues ocurrió algo que ya esperábamos, que ha ocurrido en las marchas pasadas, y es algunos enfrentamientos aquí en las vallas que rodean Palacio Nacional. Sí hubo algunos altercados, las jóvenes lanzaban algunas rocas, los policías respondían con cuetones, respondían nuevamente, al igual que el año pasado, con algún tipo de gas
que sus efectos son muy parecidos al gas lacrimógeno. Y aquí, Miriam y yo te lo podemos decir porque sufrimos los efectos de ese gas, que te empiezan a arder los ojos, la garganta, te cuesta trabajo respirar. Nuevamente lo lanzaron a las manifestantes, en menor cantidad porque estos grupos de chicas radicales eran muchos menores comparados con la marcha del año pasado, pero queda también la pregunta, Ciro, si el gobierno de la Ciudad de México dijo que la policía capitalina no iba a aportar este tipo de artefactos y que solo iban a contar con extintores para controlar la manifestación, entonces, ¿qué es lo que lanzan a las manifestantes? ¿Qué cuerpo policíaco o de seguridad lo hizo y bajo qué protocolo, Ciro? Y bueno, eso es lo que pudimos observar aquí en este punto del Zócalo capitalino. También me parece importante mencionarte que en esta ocasión las vallas son más altas, fueron reforzadas y además fueron colocadas a mayor distancia del Palacio Nacional en un intento de maniobrar de mejor manera de ese lado de las vallas donde estaba la policía. Y bueno, fue alrededor de las 8:30 de la noche cuando las chicas empiezan a retirar y los policías también empiezan a replegarse. Ciro, Kimberly. Gracias. Buenas noches. Gracias, Miriam. Yafet. Buenas noches. Buenas noches.